Ana Bloch es psicoanalista y está para charlar con nosotros. Además va a estar presentando un libro en las próximas horas. Ana, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos. 2 de mayo, digo, ha pasado un poco inadvertido, quizás porque fue el sábado y algunos medios no lo difundimos, o notan ustedes de que eso va ocurriendo con el transcurso del tiempo, se va tomando conciencia. Mira, no, yo creo que hay mucha conciencia en estos últimos tiempos, sobre todo porque cada vez hay más situaciones de agresividad y de violencia, en realidad no solo entre los chicos. Hay cada vez más situaciones de violencia en nuestra sociedad y las expresiones violentas, bueno, incluidas las guerras, ¿no? Que estamos atravesando a nivel occidental. Son impresionantes, son preocupantes, entonces occidental y oriental en este momento también. Bueno, además de esto, la problemática de escolar que está acaeciendo en este último tiempo, las amenazas, digo, acá es como que la problemática del bullying en sí quedó chica. Esa agresión entre pares, entre dos chicos, chicas que se pelean en la escuela, es como que es una microdimensión de una problemática que hoy se evidencia como social. Y en otros momentos, bueno, quedaba como mucho más encriptada en algo que tenía que ver con la violencia entre dos chicos, entre algo mucho más pequeño. Pero creo que porque no se dimensionaba todo lo que se pone en juego en una violencia entre dos chicos. Usted dice principalmente en edad escolar, o sea, ¿en ese ámbito es donde más se nota? Es donde queda socialmente ubicado el bullying, ¿no? El término en sí, ¿no? Claro, ¿Cómo queda socialmente ubicado? Y es asociado a lo que se llama la violencia entre pares. Entonces, bueno, en general esa violencia entre pares se sitúa y surge, sobre todo analizada en la violencia escolar. Claro. Y pasa en otros ámbitos también, por ejemplo, o tiene que ver con la edad, lo asimilamos de otra forma mientras más grande nos vamos poniendo. A ver, cuanto más chico se supone que cuanto más chico es el sujeto, el ser humano, menos diques pulsionales, diríamos nosotros los psicólogos, tiene para expresar lo que le pasa, menos posibilidad de poner en palabras lo que le pasa y entonces pasa mucho más rápidamente al acto violento. Se supone que cuando vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, bueno, en lugar de pegarnos, podemos hablar las cosas. Claro. Sí, ¿cómo te va, Ana? Muy buenos días, te saluda Ezequiel de este lado. Buen día, Ezequiel. Casos de bullying que, bueno, antes era visto también como parte digamos, del folclore escolar, ¿no? Era como algo que incluso los docentes permitían por una cuestión tal vez de ignorancia o por falta de abordaje ¿no? Estatal y demás, por algo que no se conocía como tal, ¿no? El acoso escolar. ¿Cómo detectarlo? Porque mencionabas ahí, Ana, que muchas veces el que sufre bullying no lo puede exteriorizar, no lo puede comentar y por ahí termina desatando un hecho de violencia por parte del que recibe el acoso o termina, digamos, por parte de los acosadores, en este caso con un acto de violencia. ¿Cómo siendo padre, cómo siendo docente o cómo siendo incluso un compañerito detectar estas cuestiones de acoso y de bullying? Sí, mira, depende. Digamos, cuando hay actos violentos físicos es mucho más evidente y se detecta rápidamente porque sí, es un acto evidente. El problema es cuando este bullying tiene que ver con cargadas, en general tiene que ver con cargadas con alguna cuestión que se ubica como defectuosa, lo sea o no, ¿no? Los chicos por ahí ponen el acento en cosas ínfimas para esa agresión. Obviamente, lo importante ahí es lograr y llegar a tener una cercanía con ese niño, con esa niña, y poder, preguntarles cómo te fue en la escuela, cómo te tratan tus compañeros, cómo te tratás con tus compañeros, para tampoco victimizar o ubicar o presuponer que alguien es objeto de un bullying,
Se nota bastante más cuando los chicos vuelven tristes a la casa, cuando los vemos con alguna expresión de preocupación en el rostro, cuando comunican menos, pero creo que sobre todo hay que introducir la pregunta, ¿cómo te va con tus compañeros? ¿Cómo te va en el trato con tus compañeros? ¿Y cómo se tratan en la escuela, no? Por ahí para sacarlo del foco. Claro. Ana. Tratan en la escuela. Sí. Buenos días, te saluda Maribel de este lado. Te escuchaba hablar también en redes sociales acerca de la influencia que tienen los juegos en los chicos. ¿Cómo afecta eso? Por ejemplo, mencionabas el GTA y algunos tipos de juegos que tienen este nivel de violencia. ¿Afecta eso? Mira, lo que afecta fuertemente, y creo que es en lo que más hay que insistir hoy, vos te referís a los juegos virtuales, digamos, Sí. En realidad yo diría que la vida en red se vuelve mucho más violenta, incluidos los juegos, y por supuesto incluidos los juegos virtuales que están asociados a la violencia. Pero lo más problemático hoy es que el otro, el semejante, en la red, es un otro diluido. ¿Qué quiere decir esto? Es un otro que yo no toco, no veo materialmente presente, puedo agredirlo y apagar mi pantalla y el otro deja de existir. Entonces, si un chico está jugando con otro y pierde y se enoja, tiene que seguir en la vida material, tiene que seguir viéndolo, sabe que lo va a seguir viendo. Entonces, el nivel de agresión que va a jugar es menor porque sabe que tiene que seguir relacionándose con esa persona. En cambio, en la virtualidad, uno apaga el celular y ya está, apaga la máquina y ya está. Y es un otro que no termino de encarnar, porque es una imagen, entonces es un otro diluido. Y esto es lo que más hay que trabajar, que es que del otro lado de la pantalla también hay un otro. Y también hay alguien que siente, porque esto es lo que hay que hablar con los chicos, que ese otro a quien yo le digo algo ofensivo o es algo doloroso, y que ese otro que yo veo en la pantalla es una persona que siente, que percibe, que se afecta con lo que yo le digo, por más que sea a través de una pantalla. Y justamente... eso es lo que los chicos no terminan de percibir hoy. Sí, perdón. No, decía, y justamente vas a presentar el libro que se llama Jugar en la virtualidad, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que estás diciendo. Sí, este miércoles presento en la Biblioteca Argentina un libro que se llama Jugar en la virtualidad, Cuerpos en pausa, que tiene que ver con esto que estamos hablando, cómo el cuerpo se pone en pausa, pero la violencia se despliega aún más, justamente por eso, ahí está. Laberintos digitales y el día y la noche como continuidad. Sí, es de Noveduc y la presentación la organiza la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y se va a dar en la Biblioteca Argentina este miércoles a las 18 horas. Ana, ¿cómo estás? Bueno, yo te saludé, pero te vuelvo a saludar. Preguntarte, ¿qué secuelas tiene el acoso o el bullying que sucede durante la infancia en la edad adulta? ¿Tiene secuelas si no se trata, si no se ve o si se minimiza? Qué buena pregunta. Sí, la tiene. La tiene porque en realidad es algo que te marca para toda la vida. Alguien después puede armarse, porque, bueno, obviamente el bulineado, por decirlo de alguna manera, el que percibe ese bullying, en general tiene alguna posición subjetiva de dependencia, de mayor fragilidad en el momento en el que recibe el bullying. A veces es porque está transitando alguna situación difícil personal y tiene una situación subjetiva más frágil. Entonces, esto si no se trabaja, bueno, obviamente va a tener una afectación. Pero yo te agregaría algo más. También el que agrede está denunciando que tiene alguna afectación por la cual necesita realizar esa agresión. Eso también hay que contemplarlo. El que realiza el bullying también está expresando alguna fragilidad porque le cuesta poner en palabras aquello que probablemente lo esté afectando, tal vez mucho más que el que recibe el bullying. Hay que atender a las dos situaciones. Por supuesto que un acompañamiento, una escucha terapéutica, pero también una escucha escolar, una escucha familiar y una contención van a acompañar y van a permitir que alguien pueda salir de la situación. Y hay que hablar con los chicos,
hay que juntarlos, hay que tratar de ver qué les pasa. Y hay algo muy importante, porque el término bullying, que está muy asociado a la violencia entre pares, deja por fuera al adulto. Y los problemas entre chicos no necesariamente lo tienen que arreglar los chicos. En general, cuando esa situación de agresividad insiste, es imprescindible la intervención del adulto. El otro día escuchaba a un niño por la calle que le decía al padre: uy, papá, la señorita dice que los problemas de dos se resuelven de a dos. Como que la señorita no se quería meter, digamos, ¿no? Claro. Y el chico le dice al padre: pero es muy difícil arreglar los problemas de los chicos de a dos. Me pareció, pero muy lúcido este chico, ¿no? Y digo, realmente, cuando hay problemas entre dos chicos, es necesaria la intervención del adulto para ayudarlos a analizar qué les está pasando y qué los lleva a esa agresión. ¿Qué les pasa a ellos y qué pasa en la escuela? Cómo en esa institución las relaciones de poder se juegan, porque hay que tener en cuenta que en el bullying se ponen en juego las relaciones de poder. Ahí va lo que decíamos, ¿no? De lo que pasa en casa y de lo que pasa en la escuela, que tiene que ir un poco de la mano. O sea, me imagino, no sé, una comunicación de papá y mamá con la docente para saber qué es lo que está pasando y para que juntos traten de abordar el tema, que sea integral. Exacto. Buscar Más que ir a agredir, a veces esto sucede, ¿no? Los padres van enojados agresivamente a plantear algo a las escuelas. No, hay que tratar de ver cómo abordar conjuntamente, y la escuela tiene que tomar la problemática a su cargo. Y los padres también, por supuesto. Seguro. A veces hablan entre los padres. El tema es que los adultos no reproduzcan esa situación de violencia, porque ahí no salimos más. Bueno, Ana, muchas gracias. El 6 de mayo entonces, ahora nomás, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Argentina vas a estar presentando este libro tan interesante, por cierto. Gracias por esta charla y el ratito con nosotros. A ustedes. Saludos.